Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Eh, Hoy es el último lunes del mes de febrero. Como ya hemos comentado, y ustedes lo han de haber visto en la guía de estudios que les mando, viene una parte que corresponde a un capítulo del tomo número 2 de la Doctrina Secreta, y otra parte que ya es el inicio del estudio de antropogénesis de las primeras estancias. Esto responde a los cambios que se han sugerido y a las propuestas de ustedes para poder, vamos a volver a decir, a repasar la antropogénesis y se puede decir hacer la conexión entre lo que ya se había visto en cosmogénesis y ahora conectarlo bien con antropogénesis. Confiamos que todos tengan la guía y podamos realmente responder a las preguntas, aunque yo las preguntas las estoy incluyendo también aquí en la presentación, las van a ver más tarde. Muy bien, empezamos. Vamos a hacer la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, como siempre, repasamos el cartel de nuestro estudio. Esas son las nuevas fechas, bueno, son las fechas para marzo, con el mismo código. Y por supuesto, aquí vamos a hacer la modificación de cosmogénesis que la acabamos en enero, a principios de febrero, para poner ahora el título del tomo 2 y tomo 3. Mañana tenemos al estudio de las cartas por Enrique Reich. O sea, están todos invitados a asistir a horario de 11:30 hora de México. Es igual que este horario, ¿no? 6:30 de la tarde hora de España, y diferentes horarios para diferentes lugares de América. Particularmente, sobre todo, la visión que Enrique le da al estudio y los elementos que incluye en un estudio que normalmente no se aborda de esa forma. Están todos invitados y ahí están las claves para los que quieran asistir. Esta es la conferencia que tenemos este próximo domingo con el hermano José Luis Mendoza, presidente de la rama Ceres de Cáceres. Están todos invitados. Él nos va a presentar el tema de un acercamiento a la obra de Krishnamurti, 2 puntos a los pies del maestro. Es muy interesante. Recientemente hemos estado en un retiro de meditación y estudio en la zona del Valle del Jetre. Sí, creo que sí, sí se llama, gente. Y encontramos que José Luis presentó este tema muy, muy interesante. Los invitamos para el domingo 5 de marzo en los diferentes horarios y con las claves que ya ustedes conocen. Bien, esta es
la primera parte de nuestro estudio de esta tarde o de esta mañana, todo depende del lugar. Estamos viendo el subcapítulo o el capítulo del segundo tomo, la sustancia primordial y el pensamiento divino. Probablemente vamos a ir más lento en el estudio de cada capítulo porque estamos viendo también en la segunda parte de nuestro estudio el tercer tomo de la doctrina secreta Antropogénesis. Estamos dando, yo dije siempre un repaso porque ya lo habíamos visto, pero posiblemente vamos a profundizar en puntos en que no lo hicimos la primera vez que se presentó. En esa ocasión nos llevamos un año en abordar antropogénesis por el Zoom. Fue, por lo que yo tengo de información, todo el año 2020 que le dedicamos a antropogénesis. Ahorita he estado buscando información y encontré las fechas. 2021 también. Y empezamos en ese 2021 cosmogénesis, casi a mediados, ¿no? Y a finales, y terminamos apenas cosmogénesis en el mes pasado. O sea que esta material no puede ser estudiado corriendo. Se tiene que dar un ritmo para poder ir asimilando las ideas. Y insisto nuevamente, el material, el estudio de la doctrina secreta no solo demanda pues, una investigación del estudiante, una meditación sobre los párrafos y los comentarios a las estancias. También son las sugerencias del señor Bowen, del coronel Bowen y de Joe Mills y de otros estudiantes avanzados que observemos la forma de vida que llevamos, que tiene que estar en consonancia de alguna manera con nuestros estudios hasta donde podamos. Bien, entonces empezamos con esta parte, seguimos del tema que les acabo de mencionar. Dice, desde las primeras edades de la cuarta raza, recuerden que la cuarta raza es la raza Atlante, estamos en la quinta raza, y aquí se refiere a la cuarta, cuando solo el espíritu se rendía culto y cuando el misterio estaba de manifiesto. Las primeras edades, estamos hablando de las primeras razas, de la cuarta raza. De acuerdo a la antropogénesis, hasta la tercera raza raíz, perdón, hasta la tercera raza de la cuarta raza raíz, o sea, recuerden que cada raza raíz tiene 7 razas, ¿sí? O subrazas, si quieren llamarle mejor así. Dentro de las 7 subrazas de la raza Atlante, hasta la tercera se puede decir que se conservaba bastante el estudio del desarrollo interior, era bastante ampliamente difundido, si podemos llamarlo así, no habría el secretismo que después ocurrió por el mal manejo del conocimiento oculto, etc. Entonces, yo siento que se refiere a esta parte cuando dice en las primeras edades, ¿sí? Las primeras 3 subrazas de la raza atlante, porque a partir de la cuarta subraza viene un cambio dramático. Se puede decir que es cuando más se materializa el ser humano, el punto álgido del cambio hacia nuevamente dirigir el desarrollo y la evolución hacia la espiritualidad, ¿sí? A partir de la cuarta subraza raíz Atlante. Pero por supuesto, esto no negó que se oscureciera muchísimo el conocimiento y se ocultara en las siguientes subrazas de la raza Atlante. Tanto que se puede decir que la destrucción de ese continente tuvo que ver con el mal uso del conocimiento. Y por supuesto, de los estragos que se produjeron por los magos negros y por todos aquellos hechiceros que hicieron mal uso de este conocimiento a través de la magia. Entonces vuelvo a repetir, dice, desde las primeras edades de la cuarta raza, cuando solo el espíritu se rendía culto y cuando el misterio estaba de manifiesto,
hasta los últimos días gloriosos del arte griego, en la aurora del cristianismo, todavía el cristianismo no empezaba abiertamente, era más de influencia pagana que lo que después consideraremos como el canon cristiano, que fue renovado y transformado en las siguientes eventos que se realizaron, los siguientes concilios, se puede decir. Solo los helenos se habían atrevido a levantar públicamente un altar al Dios desconocido. ¿Cuál es el Dios desconocido? En la tradición cristiana hay un Dios desconocido. Se le llama Jehová, ¿no? O el Cristo. En la tradición musulmana, pues se habla de Alá. En la tradición judía, pues Jehová, Yahvé, tiene varios nombres. Y en otras tradiciones también hay una serie de dioses, pero hay un elemento más profundo en las tradiciones orientales. O sea, los tres dioses, voy a poner el ejemplo, los tres dioses del panteón, Brahma, Vishnu y Shiva, la trilogía, la triada, a los que se les ha considerado, sobre todo no tanto a Brahma, sino a Vishnu, que es el segundo lobo, se puede decir, y Shiva, no son ellos los dioses definitivos. Tras de ellos está una fuente a la que denominan Parabrahman y otra que se llama Mula Prakriti, tanto lo divino como lo material o esencial, vamos a decir, nominal. Pero atrás de eso está el enfoque más claro de que el verdadero ser, que no puede ser un dios, la verdadera seidad, como así le llamó Blavatsky, el absoluto que le llaman también los cabalistas, ese es el Dios desconocido. Y fíjense que en el párrafo siguiente, Pablo nos hace una mención de ello y por eso a Pablo le podemos calificar como algo excepcional, ¿no? Es considerado un iniciado también. Dice, este es un discurso de Pablo en Grecia. Dice, sea lo que fuese lo que San Pablo pueda haber abrigado en su mente profunda, dice Blavatsky, cuando declaró a los atenienses que este desconocido, a quien adoraban ignorantemente, era el verdadero Dios anunciado por él. O sea, ya los griegos tenían un altar a ese Dios desconocido. Y ni era Zeus, que es un demiurgo, ni eran los dioses del Olimpo. O sea, que tras de ellos tampoco eran los titanes, ni los primeros generadores del cosmos, que eran también titanes, sino tras de los titanes existía un ser, una deidad, o una seidad, o un absoluto, que ese era el Dios desconocido, y los griegos lo tenían. Poco después influyó en el cristianismo, y este pasaje nos dice mucho, y fíjense bien, vamos a repetirlo. Sea lo que fuese lo que San Pablo puede haber abrigado en su mente profunda, cuando declaró a los atenienses que este Dios desconocido a quienes ellos adoraban ignorantemente era el verdadero Dios anunciado por él. Aquella deidad no era Jehová, ¿no? Como ahora los cristianos lo toman, ni era tampoco el hacedor del mundo y de todas las cosas, tampoco, eso lo hace el demiurgo. Pues no se trata de el Dios de Israel, sino de lo desconocido de los panteístas antiguos y modernos, que no mora en los templos construidos por las manos de los hombres. Pablo, en varios pasajes, sobre todo en la carta a los romanos, yo recomendaré a ustedes constantemente que lean las cartas de Pablo, ¿no? A los efesios, a los colonicenses, a los romanos, a los corintios, etcétera. Sobre todo en una versión
que no esté demasiado modificada. Lamentablemente, les puedo decir que se ha ido alterando muchos conceptos, ¿no? Como para uniformarlo. Yo no quiero pensar en otra cosa que como para uniformarlo en un esquema que sea el que quieren que se considere. Por eso, una de las pocas versiones que a veces recomiendo, no la tengo aquí a la mano, hay dos traductores del siglo XV, creo, que son los que recomiendo. Al final les diré el nombre cuando estemos en las preguntas. Entonces, ahí está la referencia para que busquen ustedes en Hechos 17, 23 y 24. Espero que sea coincidente, ¿no? Porque a veces puede ser que la verdad que estuviera viendo. No, sí lo creo, porque la traducción al castellano ubica bien las referencias. Entonces, vuelvo a repetir insistentemente, a quien adoraban ignorantemente era el verdadero Dios anunciado por él. O sea, que los atenienses adoraban al verdadero Dios que pregonaba Pablo o San Pablo, como quieran llamar. O sea, aquella deidad no era Jehová. O sea, olvídense del Dios de Israel. Ni era tampoco el hacedor del mundo y de todas las cosas. También olvídense de los demiurgos de todas las tradiciones. Pues no se trata del Dios de Israel, sino de los desconocidos, de los panteístas. Recuerden que el panteísmo considera que todo el universo, el material, sutil y super espiritual y espiritual, todo está sostenido por aquella deidad. Porque dentro de ella fue generado el cosmos. Y estamos, vamos a decir, compuestos de su naturaleza, del absoluto. Nuestra esencia principal en nuestro corazón, esa chispa eterna, es una con ese absoluto. Pero toda la naturaleza pertenece al absoluto, aunque nos parezca las cosas materiales inertes. Están llenas de la energía, del absoluto, y están sostenidas por él. Este universo es un sostén de aquello que es denominado de muchas formas, entre absoluto, seidad, aquello, etc. Y esto lo tienen claro los cabalistas también y otras escuelas serias. Los egipcios también lo tenían, los caldeos, etc. Dice, el pensamiento divino no puede ser definido, ni su significación explicarse, excepto por las innumerables manifestaciones de la sustancia cósmica. O sea, nuestra mente funciona con opuestos, como ya lo hemos dicho. Si yo veo la luz es porque conozco la oscuridad. Si veo el sufrimiento es porque conozco la felicidad. Si veo el amor, porque conozco el odio. Ya, los opuestos me ayudan a poder definir algo. Y esa es la función del mecanismo de la mente concreta. Ahora, el pensamiento divino, esta seidad o este absoluto, no podemos conocerlo con esa polaridad. Debemos sustraernos al corazón interno, a buscarlo dentro de nosotros. Recuerden las palabras del Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois y no os dais cuenta. O sea, ese Dios interior, esa deidad interior, la seidad interior, es la que me puede, si yo me sustraigo, hago de esa visión hacia el mundo, de haber vivido hacia afuera, retorno hacia esa fuente interior, entonces podría yo tener un atisbo de ese pensamiento divino. No lo voy a poder definir porque no están entre los mecanismos de la polaridad de la mente concreta, ni tampoco su significación explicarse, solamente por las innumerables manifestaciones en el mundo material. Este universo es una manifestación de aquel pensamiento divino, de aquella seidad, de aquel absoluto.
Y por supuesto, utiliza a la sustancia cósmica, en la que el primero es sentido espiritualmente por los que puede. Dentro de la sustancia, nosotros somos sustancia y espíritu. Estamos hechos de sustancia, que también es la seidad, pero vibrando a otra densidad mayor. O sea, los dos, si ustedes lo recuerdan, el logos, el segundo logos, espíritu y materia, emanó del primero, el primer logos. Entonces, quiere decir que el primer logos se separó de su naturaleza, vamos a llamarlo así, los dos aspectos, ¿no? Las dos jerarquías, luz y oscuridad. Y eso también permitió la formación de la mente, porque la mente conoce por opuestos. He ahí donde hay una clave para poder comprender todo este proceso. Y no es tan simple porque estamos acostumbrados a ver una figura y llamarle Dios, porque así nos las han puesto para no tener que rompernos la cabeza y adorar una figura de material X. Yo no voy a negar que ese material y esa esencia es divina también, porque todo está sostenido por la divinidad. Pero a lo que estamos refiriéndonos es a la esencia que está en nosotros y que sostiene el universo. Y la manifestación de él es estas innumerables manifestaciones de la materia o de la sustancia cósmica en este universo. ¿Qué más podemos admirar en esta manifestación de este universo inmenso que nos impresiona cada día cuando nos revelan los nuevos secretos que nos están dando los telescopios que han sido lanzados, los de Marte, los de las lunas de Saturno, Encelado, todo eso es una riqueza inmensa, pero esa es la manifestación de ese pensamiento divino. Es lo único que hay, y ustedes y yo estamos formados de eso. Nuestra esencia es esa, y el único objeto de nuestra estancia, nuestro paso por este mundo, es volver a nuestro verdadero hogar, a esa fuente, a esa esencia que somos lo verdadero, porque este traje relativamente es finito, dura un periodo muy corto de vida comparado con la vida de la esencia que no tiene principio ni fin. Su lugar se encuentra en las primitivas cartas simbólicas antiguas, en las cuales, como ya se ha mostrado, está representado por una oscuridad sin límites. Es la forma de poder manifestar a este pensamiento divino, una oscuridad sin límites. Fíjense que en este símbolo que les he puesto, que es el Uroboros, ¿se acuerdan? La serpiente mordiéndose la cola, y en el centro ese primer punto que sería de energía, que sería el logos inmanifestado, ¿sí? La vida una. Estamos usando un símbolo para representar lo irrepresentable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nuestra mente necesita tener un elemento. Esto es muy de Platón. Platón dice, primero conciba usted, trate de entender la idea y cuando tenga una idea más o menos, dibújela, o sea, plásmela en un diagrama. Y después de eso, siga reflexionando para poder penetrar en el significado. Esta imagen es obvio que reduce la profundidad de ese símbolo, de esa mente divina. Si ustedes ven aquí el pasaje, el pensamiento divino, de alguna manera es la manifestación de ese logos inmanifestado, del segundo y obvio de la mente, Mahat. Vuelvo a repetir el pasaje. Dice, su lugar se encuentra en las primitivas cartas simbólicas antiguas. Cartas de diferentes, vamos a decir, corrientes de enseñanza profunda, oculta, porque siempre era explicado a través de símbolos, en las cuales, como ya se ha mostrado, está representado por una oscuridad sin límites, en cuyo fondo aparece el primer punto central en blanco, que aquí están viendo ustedes, simbolizando de este modo el espíritu materia, coevo y coeterno. Están el espíritu y la materia unidos, porque son lo mismo, son la unidad de vida.
haciendo su aparición en el mundo fenomenal. Cuando surgen en el mundo fenomenal, se produce la separación del espíritu y la materia, que es el segundo logos, antes de la primera diferenciación. O sea, en esta imagen está potencialmente el espíritu y la materia unidos en la esencia del primer logos. El espacio, ese círculo que ven alrededor, ¿sí? Todo este círculo que ven ustedes alrededor, es el límite del universo, donde va a estar, el universo va a surgir dentro de este espacio oscuro con este centro. Y a partir de este centro surgirá toda la manifestación que conocemos de este cosmos, de acuerdo a la enseñanza oculta. Si cuando el uno se convierte en dos, o sea, cuando el uno se convierte en dos, espíritu y materia, puede entonces nombrársele como espíritu materia, ¿no? Ya lo estamos diciendo. El espíritu puede referirse a todas las manifestaciones de la conciencia reflejada o directa y de la intención inconsciente, adoptando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occidental, como se evidencia en el principio vital y en la sumisión de la naturaleza al orden majestuoso de la ley inmutable. El espíritu es la ley inmutable, la conciencia. Dice, cuando el uno se convierte en dos, puede entonces nombrarse como espíritu materia. ¿Por qué antes no? Porque antes están unidos. Son esencia los dos combinados, porque en realidad espíritu y materia son lo mismo. Solamente que el espíritu, vamos a ponerlo así, tiene una vibración más sutil y la materia más densa. El espíritu puede referirse a todas las manifestaciones de la conciencia. Vuestra conciencia, mi conciencia, la de toda la conciencia. La única conciencia que hay, la conciencia universal, y que permea, o sea, está en todos nosotros. Eso deberíamos considerar. Lo que hay en nosotros es conciencia universal. Que tenga características, vamos a llamar la palabra personales, por las vidas anteriores que he experimentado y se ha enriquecido con esas vidas, esa es la visión más particular mía. Pero mi conciencia universal que está en mí y en todos ustedes es la misma, con las diferencias de las vidas y experiencias de cientos de millones de años que nuestra esencia divina se ha movido a través de encarnaciones en diferentes niveles del universo. Vuelvo a repetir esta parte. Al espíritu pueden referirse todas las manifestaciones de la conciencia, reflejada o directa, y de la intención inconsciente, porque en Occidente le llamamos a esa parte el inconsciente, adoptando una expresión moderna usada en la llamada filosofía occidental, como se evidencia en el principio vital y en la sumisión de la naturaleza al orden majestuoso de la ley inmutable. También este pensamiento divino es la ley inmutable, si podemos llamarlo así. Este diagrama, no sé si ustedes se acuerdan, se los puse mucho al principio, cuando empezamos a estudiar en Cosmogénesis el proemio. Y es interesante hacer un pequeño repaso. Aquí más o menos nos dice lo siguiente. Dice la doctrina secreta que tiene lugar una expansión de esta esencia divina, de esta seidad, de este absoluto, de fuera adentro y de dentro afuera. Aquí está la seidad o la esencia, que así se le conoce. ¿Sí? Ustedes dicen que ven oscuridad. Pues la verdadera luz es esta, pero vamos a dejarlo así. Entonces, este es el plano de manifestación, porque hay un movimiento del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro. Entonces se forma el plano de manifestación donde va a surgir el universo, y aquí en el centro está el primer logos manifestado. A partir de ahí surge el universo a través de
los 3 logos y todas las jerarquías. Y después de que este universo haya cumplido su función, entraremos nuevamente al el pralaya. Mahapralaya es vamos a decir, la desaparición de este cosmos nuevamente en la fuente. O sea, este cosmos va a volver a la fuente que está aquí. Condición pasiva, tiene lugar una contracción de la esencia divina. El universo visible se desintegra, ¿sí? O sea, volveremos a la fuente de donde todo emanó, a la seidad. O sea, la seidad tiene sus días y sus noches. Los hindúes le llaman días y noches de Brahma. Este es el día cuando está el universo manifestado y la noche cuando descansa la seidad. Este es el diagrama que hizo Blavatsky. Si ustedes van ahí al proemio, dice: tengo a la vista un manuscrito arcaico y hay en la primera página un disco de perfecta blancura. Esto es el plano de manifestación donde va a surgir el universo. Todo alrededor es la seidad, el absoluto, donde ha emanado esto. O sea, estamos sostenidos por la seidad. A partir de ahí se produce un espacio abstracto, un punto, llamado espacio potencial. La diferenciación primera, si hay una primera diferenciación en ese plano de manifestación, en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna, sin sexo e infinita. A eso le llamamos el primer logos. El punto, en la siguiente fase, el punto se transforma en una línea. En una línea es el diámetro. Simboliza una madre de la naturaleza inmaculada y divina en el infinito absoluto que lo abarca todo. Recuerden cuando hablamos que en el segundo universo, aquí tendríamos que traer ese diagrama, no sé si lo tengo a continuación, no. Hubo 2 creaciones, de acuerdo a los Puranas: la noumenal y la fenomenal. Nuestro universo actual es el fenomenal de las formas fenomenales de materia y espíritu. En este universo, el espíritu y la materia, porque aquí se convirtió el uno en 2, está impregnado de lo divino. O sea, imagínense ustedes la influencia del absoluto con sus radiaciones, sus emanaciones, mezclados con tu misma naturaleza. El segundo logo significa el espíritu y la materia. Y aquí lo puedo poner más bien en grande, ¿no? Dice acá: el cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar a la energía aún en reposo. Primero es ese plano y después viene la primera manifestación. Es el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico, germen que es el latente, activo y periódicamente por turno. Y ese germen se convierte en la base del universo. De aquí hay un segundo logos, espíritu, materia, la mente, y después vienen todos los planos de manifestación cuando se expande, cuando emana en todo ese espacio, en ese plano de manifestación. La materia debe ser considerada como el objetivo, como lo objetivo, en su más pura abstracción, la base existente por sí misma, cuyas manvantáricas diferenciaciones septenarias constituye la realidad objetiva. O sea, la materia tiene en cada manvantara, o sea, en cada emanación, en cada creación, una serie de diferenciaciones que son septenarias, ¿no? Va por séptimo, la clave de periodos septenarios, y constituyen la realidad objetiva o material, base de los fenómenos de cada fase de la existencia consciente, porque en nuestro universo el espíritu y la materia están mezclados desde lo más elevado espiritual, vamos a llamar desde Buddhi,
hasta el cuerpo físico. En Buddha hay mucho más espíritu y menos vibración densa de la materia, y en el cuerpo y en el plano material, la materia tiene mayor preponderancia que el espíritu. Entonces aquí vuelvo a cerrar el colorario, ¿no? Miramos a la seidad alrededor. Ella emana el plano de manifestación que ven ustedes, ese plano blanco, círculo blanco, irradia. El primer logos aparece, es la diferenciación, y él contiene al padre madre que se encuentran dentro de esta, vamos a decir, plano potencialmente, no están manifestados. Ya el primer logos manifestado contiene los dos aspectos, ¿no? Y él emana el segundo logos, que es el triángulo que conocemos de espíritu y materia, y el tercer logos, la mente Mahata. Todo esto para dar, por supuesto, nacimiento al universo, al huevo del mundo, al universo. Conociendo bien, Mahata emana los 7 primordiales, después vienen los 7 lipicas, después los manasaputras, anishvats y todas las jerarquías de este universo. Y hasta el final está nuestro plano de materia. Volviendo al tema del cosmos noumenal, ¿se acuerdan que es el primer cosmos que ocurre? Viene igual, ¿no? Mula Prakriti para Brahman, mezclados, generan los 3 logos, y aquí emana una serie de jerarquías angélicas. La seidad está alrededor. Esta creación primaria tiene una suspensión, vamos a decirlo así, se detiene, y hay un periodo de 4,000 y tantos millones de años en que está detenida esta creación. Para nuevamente surgir en el universo del cosmos fenomenal, el que estamos ahorita, igual. Pero si acá surgió la seidad irradió al espíritu materia, acá ya la gran madre, que ya está llena de esa espiritualidad, es la que genera los 3 logos. Esta es la creación secundaria. Ya esto estoy aquí repitiendo lo que enseña los Puranas, y H.P. Blavatsky insiste que están hablando muy significativamente en relación a la enseñanza transhimalaica. Entonces, aquí vienen algunas preguntas de reflexión. Quiero que las escuchen. Me gustaría que ahorita que termine de leerlas, ustedes puedan tratar de contestarlas, así en forma espontánea. Por ejemplo, ¿por qué el pensamiento divino no puede ser definido ni su significación explicarse? Vienen también en la guía de estudio. Otra pregunta, ¿qué ocurre cuando el uno se convierte en 2? Bien. La tercera es para ponerlo con nuestras palabras, lo que habló Pablo. El párrafo, sea lo que fuese, lo que San Pablo pudo haber abrigado en su mente profunda cuando declaró a los atenienses que ese desconocido Dios a quien adoraba, él decía ignorantemente, era el verdadero Dios anunciado por él. Aquella deidad no era Jehová, ni era tampoco el hacedor del mundo, ni todas las cosas, pues no se trata del Dios de Israel, sino de lo desconocido, de los panteístas antiguos y modernos que no mora en los templos construidos por las manos de los hombres. Y la última pregunta, ¿qué ocurre cuando durante el pralaya universal? ¿Se puedes abrir el micrófono, Chuy, por favor? Sí, los micrófonos están abiertos. A ver, me gustaría que si hay alguien que pudiera responder, por ejemplo, a la primera. ¿Por qué el pensamiento divino no puede ser definido ni su significación explicarse? ¿A qué se debe? ¿Cuál es con vuestras palabras? No hay necesidad de usar palabras especiales. A ver si podemos tener algún comentario. Nadie se atreve.
nuestra limitación mental no nos permite llegar a saber hasta determinado momento, hasta determinado punto. Sí, Más allá no podemos saber, de no acuerdo. nos da la cabeza. Eso. ¿Qué Y usaría? también, perdón, Isaac, también piensas que definir implica poner algo en palabras. Entonces, esto va mucho más allá del lenguaje, ¿no? ¿Cómo podríamos encuadrarlo en palabras? No, es una percepción muchísimo más profunda y más rica que las palabras. Es eso, fundamentalmente. ¿Qué herramientas podríamos usar para acercarnos un poco más y que la tenemos, aunque poco desarrollada? La intuición. Exacto. Sí, con la meditación, sí, la intuición. El sentimiento. La intuición. Sí, la intuición es básica y eso se recomienda a todos los estudiantes que tratemos de desarrollarla. La meditación ayuda mucho a su desarrollo. ¿Sí? La traemos ¿sí? Y también lo que insiste de manera reiterativa, de manera muy clara, Krishnamurti, la atención plena, ¿no? Porque a través de ella se va escalando a otros niveles. Y la meditación, claro. Mira, Krishnamurti, yo te voy a dar una charla el mes de abril, a ver si se puede. Hago una comparación entre la enseñanza del Buda, la enseñanza de la señora Blavatsky, la enseñanza de Bhagavan Ramana Maharashi y la enseñanza de Krishnamurti. Y ustedes van a dar, es mi opinión porque yo lo veo así, van a poder ver que los cuatro hablaban de lo mismo, solamente que unos utilizan el camino largo porque consideran que sus oyentes todavía necesitan prepararse más, experimentar más, vivir más vidas, porque también hay un camino corto. Tanto el Buda como todos ellos, incluso Madame Blavatsky en La Voz del Silencio lo dice, hay dos caminos. Nosotros por nuestras limitaciones vamos por el camino largo, que es el de ir poco a poco, asumiendo elementos espirituales, cambiando nuestra vida, purificándonos, meditando, mejorando nuestra forma de ser más noble, pero sobre todo ir limitando al ego personal a una posición en donde él cumpla primero la función para la que está, servidor. Si nosotros somos capaces de avanzar más en esa línea, nos puede llevar a lo que llamaríamos el camino corto en alguna vida o en esta, no lo sabemos, ¿no? Y eso es vamos a decir, la absorción del ego personal en la esencia divina nuestra. Que lo vemos tan complicado, no lo es tanto. Creo que en esa charla podrá haber oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas que puede que aclare que lo que dijo Krishnamurti sobre todo es tan válido como lo que dijo el Buda, Madame Blavatsky, Bhagavan Ramana Maharashi y otros místicos que hablaron de lo mismo. Incluso ahorita Pablo hablaba de alguna manera de la misma enseñanza. Pero bien, sí, ya han comentado ustedes la dificultad. ¿Y qué me pueden decir para la segunda? ¿Qué ocurre cuando el uno se convierte en dos? Yo quisiera al respecto, bueno, aprovechar la pregunta y bueno, tratar de contestarla, pero también hacer unas preguntas que tengo sobre esto. Cuando el uno se convierte en dos, aparece espíritu y materia, según lo que entiendo. Pero Sí. Hace poco tuve la oportunidad de tomar el curso con el hermano Esteban, y él hacía un señalamiento de que hay dos unos. Entonces mi pregunta es, si los dos unos es primero cuando se forma el círculo blanco y luego el punto, donde en realidad todavía no existe, no existe no existe
más que una intención, pero no hay una, digamos, una manifestación. Entonces sería el círculo blanco el primer uno y el punto el segundo uno. Esa sería mi pregunta. Gracias. Más o menos está en lo correcto, pero dicho de alguna manera, se puede decir, primero, el plano de manifestación contiene el Padre-Madre, si se acuerdan ustedes, ¿sí? Purusha y Prakriti, bueno, Mula Prakriti y para Brahman, ¿no? El Padre-Madre. Y ahí hay un centro, la primera diferenciación está potencial. El logos inmanifestado como potencia, no manifestado, como tú lo estás diciendo. En la siguiente fase, ese logos inmanifestado pasa a la actividad, a convertirse en activo y generar de él, es el espíritu y la materia, el segundo logos. O sea, si consideramos al logos manifestado en dos fases, es entendible lo que te comentó Esteban. Sí, hay una forma potencial. O sea, entendemos lo que es potencial, que está ahí, pero no está activo. Por ejemplo, en una roca se dice que está, dice Blavatsky, que en una roca está potencialmente el espíritu, no manifestado como lo conocemos en las plantas, en los animales, en el ser humano y en otras formas superiores, ¿sí? Pero está ahí. Después, probablemente ese espíritu se manifiesta en los diferentes tipos de rocas, ¿no? Algunas más finas, ¿no? Los diamantes, las piedras preciosas. Ahí el espíritu influyó en las estructuras, o más bien fueron capaces de manifestar esa belleza, porque esa parte espiritual tenía más, vamos a decir, más desarrollo y pudo influir más en ese otro aspecto, que es la materia. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo con el comentario que hizo. Entonces, por último, nada más, cuando ya tenemos ese punto, ahí ya tenemos, digamos, aún todavía no manifestado, pero ahí ya está la ideación cósmica. No, todavía no. La ideación surge hasta Mahat. Espíritu y materia. Exactamente. Gracias. Porque sin eso no puede haber. Recuerda que los 7 primordiales, cuando surgen, en ese momento la ideación cósmica es recibida por ellos. Entonces ellos son los vehículos porque la ideación cósmica está ahí. Pero si no hay nada para ser receptiva a la ideación cósmica, no se puede manifestar. Y son los 7 primordiales los que la van a manifestar con las imágenes, vamos a decir, las imágenes que van a permitir ser transmitidas a las siguientes jerarquías, en los siguientes niveles, ¿sí? Que son las formas ideales con las que se va a formar este universo material. ¿Esos 7 primordiales son los Dayan Chohans o también los arcángeles? No, son una serie es una jerarquía tan especial que no son humanos ni han sido humanos. Blavatsky dice que puede que sean humanos en un universo futuro o algo así, pero son los receptivos, son Dhyan Chohans receptivos. Son Dhyan para Chohans. Iniciar. Son como, imagínate el arquitecto, ¿no? Que lo pongo muy burdo. Tú invitas a un arquitecto y lo llevas a un terreno que compraste y le dices, aquí quiero construir una casa. Y él entra al terreno y en ese momento él empieza a tener una idea por los comentarios, todo lo que tú le vas diciendo de que tenga tantos pisos, que tenga esto, que tenga el otro, son las ideas que existen en la mente universal y que el arquitecto va a captar cuando tú se las estás dictando y él crea una forma, una casa, un edificio, lo que fuere. Él es vamos a decir, receptor de las ideas divinas que están en la mente universal. A partir de ahí, él las transmite a las siguientes jerarquías.
Hermano Saya, Sí. serían los Manú o los gerentes de la del cadena terrestre que estamos refiriéndonos en estos momentos. No, estoy hablando ahorita desde el punto de vista de cosmogénesis, en teoría de todo el cosmos, que se adapta al sistema solar también, a la galaxia y al sistema solar. Recuerden que se va repitiendo en cada uno de los sistemas, ¿no? A nivel cósmico, a nivel universal, después a niveles galácticos, después a niveles sistemas solares, etcétera, etcétera. Incluso en nosotros está esa constitución. Ok, y volviendo a la primera pregunta, hermano, para contestarle algo es, no podemos sí explicar nada así porque es algo desconocido. Son infinitos y es desconocido para nuestras mentes. Refiriéndose Sí. a la pregunta primero. Imagínate que no tenemos las herramientas suficientes para captarlo. A eso me refiero. Porque Exactamente. mis herramientas, que es una mente concreta, una mente egoica, tiene sus limitaciones, ¿no? Yo tengo que primero ver si hay opuestos. Y ese pensamiento divino no tiene opuestos. Exacto. Primera. Segunda, mis recursos de experiencias, como mi desarrollo hacia la intuición, por ejemplo, todavía no están bien formados. Necesito vivir muchas experiencias para ir despertando el potencial divino que está en mí. Es como si tuviéramos que despertar. Vamos a poner un ejemplo un poco burdo. Todos traemos a la divinidad en nosotros, pero está como alejada en nuestro corazón profundo de nuestra forma de vida. Influye, pero no puede hacer demasiado, porque nosotros vivimos hacia afuera, hacia el mundo. Pero de repente ustedes y yo empezamos a tener interés, porque algo en nosotros nos mueve hacia nosotros, hacia vernos, hacia conocernos. Empezamos a tratar del autoconocimiento, ¿no? Y después vemos que tenemos que corregir cosas, conductas, palabras, acciones, ¿no? Poco a poco, y vámonos dando cuenta que hay algo que me va haciendo sentir que en esa línea debo seguir adelante y que esa es la razón de mi vida. Ahí entonces ese ser, esa divinidad, ese ser, ese atma, como dicen los hindúes, empieza a influir en mí cada vez más y despierta mi potencial que tiene que ver con el discernimiento, tiene que ver con la intuición, y me empiezo a dar cuenta de cosas que antes no percibía y no tenía yo capacidad, porque yo estaba viviendo en el mundo de la reflexión mental. Entonces, es cierto, tenemos potencialmente no desarrollado todos los elementos para poder tener conciencia, vamos a decir, un poco más de relación con esa profundidad. Pero depende de nosotros. Por eso se puede decir que esa es la evolución a la que tenemos que seguir. Hemos venido a experimentar a la gran escuela de la vida, pero ¿para qué? Para evolución. La respuesta es para convertirnos en lo que somos, en esos dioses aprisionados en un traje de carne que necesitan ser liberados. Esa es la función a la que tenemos y no volveremos a encarnar porque ya nos hemos liberado y colaboraremos con el universo que nos recibirá como uno más para poder ayudar a los que sufren en otros lugares de este universo. O sea, uno de los caminos que nos muestra el sendero, la vida espiritual, la enseñanza oculta, tienen que ver con esa visión. Hay otros caminos y no podemos negarlo, pero todos van ligados a liberar esa divinidad de nosotros y dejar que el lastre de la materia, simbólicamente, aunque sea materia, también es divina, pero que nos retiene, nos libere, nos deje partir. Diciéndolo un poco así con esas palabras. Yo diría que la segunda pregunta es, ocurre la dualidad. A ese momento llegamos el dual, materia y espíritu, para la pregunta número 2. Sí. Está bien,
en espíritu y materia. Sin ello no podríamos existir, porque no habría mente, que es el tercer logos, la Mahat, la mente. Entonces, todos llevamos a los tres logos en nuestra constitución, a las tres fuerzas. Y después tenemos todos los principios que ya nos enseña la enseñanza oculta, por decirlo de esa forma simbólica. ¿Qué pasa? Pues que estamos, se puede decir, centrados en una personalidad que es efímera, pero que es necesaria, porque a través de ella nos vamos a ir, vamos a ir subiendo la escala de la liberación. La personalidad nos enseña por vidas, porque estamos identificados con el traje, creemos ser individuos separados. Mientras tengamos esa sensación de identificación, estamos bloqueados. No digo que sea negativa la estructura, es necesaria. Es una ilusión, pero es necesaria para ir experimentando en la vida, enfrentando obstáculos, situaciones, mejorando mi carácter, etcétera, etcétera. Cuando eso se dé, ese puente se desaparece, se desvanece, y mi estructura se empieza a unir con la verdadera naturaleza mía divina. Entonces dejo de ser humano. Me convierto en un auxiliar más del universo, de la vida una, y ayudo a todo aquel que pueda yo inspirar y guiar. Esa es la visión que se puede decir, todos estos autores que mencioné la tienen, pero ese es el camino entre el camino largo y el camino corto. Krishnamurti habla mucho del camino corto. Y es obvio que es válido, tan válido como el que tiene el Buda y el que tiene Madame Blavatsky y el que tiene Bhagavan, que es el camino más corto también. Pero bueno, ¿les parece que sigamos? Porque no espero que las demás preguntas las vean en sus guías y abordemos ahorita el material de antropogénesis. ¿Puedo hacer una pequeñita pregunta, Isaac? Salomón. Bueno, Isaac, en una de las diapositivas que pusiste en un principio, donde está el fondo negro y el punto blanco, ahí no entendí muy bien lo que, de las primeras, donde está el punto negro, ahí está ese. Lo que dice al final no lo entendí muy bien, porque supuestamente habla de una, déjame quitarme, habla del fondo fenoménico, y cuando en realidad debería ser neumonal, ¿no? Dice, cuyo fondo aparece el primer punto central en blanco, simbolizando de este modo el espíritu materia, coevo y coeterno, sí, haciendo su aparición en el mundo fenomenal. Primero es el punto potencial, el que me hizo el comentario esta chica. Sí. Hermani. Y después se convierte en el mundo fenomenal, el logos inmanifestado que genera el segundo logos. Claro. O sea, hay dos logos, ¿no? El punto blanco puede representar al primero, que es potencial, potencialmente no es activo, pero está ahí. Y el segundo logo ya es activo y es el que emana al segundo logos y después al tercero. Pero eso todavía es neumonal, ¿no? No, ya es fenomenal. Cuando ya emana es fenomenal. Cuando surgen los tres logos ya es fenomenal. Sí, gracias, Isaac. Oye, una cosita pequeñita. Ese Dios desconocido al cual los atenienses adoraban, ¿estaba representado de alguna manera física o no había nada? No había nada. Ok, nada más eso. Gracias, Isaac. Nomás estaba donde, si tú te fijas, yo encontré esta imagen, pero no había nada. Esta era la mesa de ofrendas y no había nada, no había figuras ni nada. En realidad no deberíamos haber hecho figuras nunca. Ok, sí. Gracias, pero muy amable. La influencia griega nos ayudó un poco a hacer imágenes, pero bueno. Muy amable, gracias. Vamos a proseguir, ¿les parece? Dice, el resumen de las estancias en el volumen 1 mostraba el Génesis. Y aquí abajo hay una referencia. Según se
Según la sabia definición del Dr. Wilder, Génesis no es generación, sino una aparición de lo eterno en el cosmos y el tiempo. Un advenimiento desde desde esa no existencia a la existencia de la seidad del ser, como diría un teósofo. O sea, el primer tomo que estuvimos estudiando hasta todo el año pasado, hasta este pasado mes, muestra el surgimiento, la aparición en el cosmos y en el tiempo de la seidad. Vamos a decir, una emanación de él en el cosmos, de la seidad es el universo. Y se mostraba en la génesis de los dioses y de los hombres, teniendo origen en el uno y en el mismo punto del que estamos hablando. Aquí pongo en la pirámide esta, si ustedes se acuerdan, el génesis de todo, que es la unidad absoluta, eterna, inmutable y universal. Si ustedes analizan bien, aquí se encuentran los tres logos y después vienen a partir de Mahat todas las jerarquías. Aquí estoy usando la clasificación cristiana: serafines, querubines, potestades, tronos, virtudes, principados, arcángeles y arcángeles. Arcángeles y ángeles, ¿sí? Esta fue una clasificación que tomaron los primitivos cristianos en algún concilio de Pseudo Dionisio el Areopagita. Este cuate, que era más bien un pagano, había escrito y hablado de esto, y a ellos les pareció adecuado utilizar esa terminología que él desligaba de las tradiciones no cristianas al cristianismo y así no las emparentaba. Pero es válida porque ha sido utilizada, incluso tiene el mismo, se puede decir que hay una simbología muy parecida con otras enseñanzas de las jerarquías. En su aspecto primario manifestado, lo hemos visto venir a ser, primero, en la esfera de la objetividad y de lo físico. Estamos hablando de lo físico, ¿sí? Ya estamos en el universo material, físico. Sustancia primordial y fuerza van juntas, ¿sí? Centrípeta y centrífuga, positiva y negativa, macho y hembra. A ver, no quiero salir de ahí. Si ustedes ven esta galaxia, se parece a muchas que hay en el universo. Hay una esfera, vamos a decir, original, de sustancia primordial y de fuerza. Aquí hay materia y espíritu mezclados, ¿no? Hay fuerzas que atraen hacia el centro y fuerzas que rechazan. Y esa es la fuerza que atrae el centro. ¿Ves que dicen ahora que tenemos casi todas las galaxias un hoyo negro, ¿no? La Vía Láctea tiene un súper hoyo negro, ¿no? Ahí, agujero negro, tiene un nombre que el otro día lo escuché en un programa, pero bueno, no me acuerdo ahorita. Ese agujero negro atrae a toda la materia de la galaxia hacia el centro. Pero como se está moviendo la materia y el espíritu en un movimiento, hay una fuerza que repele a esa atracción hacia afuera, que es la centrípeta y la centrífuga. Entonces, el equilibrio de esas dos fuerzas mantiene a la galaxia. Obvio, las que se acercan al hoyo negro se los comen, ¿no? Las convierten en energía. Pero en realidad lo que hace el agujero negro es dotar de energía a este universo, una entrada para mí, un comentario al margen, muy romántico puede ser, de la seidad, del absoluto. Emerge energía de aquello, o probablemente del primer logos inmanifestado. Aquí estoy ubicando un poco fuera de lo normal mi explicación, ¿eh? También esta energía es positiva y negativa, ¿no? Las energías que nos atraen serían las positivas, las que nos repelen son negativas. Fíjense, si en una galaxia existe, también existe en mí. Todo lo que a mí me gusta, a los seres que amo, a los seres que me protegen y yo protejo, me acerco a ellos. Todos los seres que me producen dolor, sufrimiento y
hacen todo lo posible para afectarme, yo tiendo a retirar. Son los dos principios de la rueda de la vida que nos tienen encadenados, ¿no? La atracción y la repulsión, el odio y el amor. Es interesante que y obvio, la tercera es la ignorancia, son tres elementos. Centrípeta y centrífuga. Es fuerzas positivas y fuerzas negativas. Estamos hablando de que ahí están mezclados el segundo logos, espíritu, materia. Macho y hembra, por supuesto. Ese sería el primero manifestado. El segundo, en el mundo de los metafísicos, el espíritu del universo o la ideación cósmica, llamado por algunos el logos. O sea, tenemos acá mezclada todos los elementos, los tres logos, el triángulo, creo que lo tengo en otro diagrama, si lo vuelvo a explicar. En su aspecto primario manifestado, cuando ya se manifiesta ese logos inmanifestado en el universo, como el segundo logos, espíritu materia, y el que cierra Mahat la mente, el tercer logos. De ahí surgen las jerarquías. Entonces, este universo, vamos a hablar, está formado por estos aspectos, por fuerza centrífuga y centrípeta, lo que atrae y rechaza, positiva y negativa, macho y hembra, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de los tres logos, el universo material surge, con todas sus jerarquías espirituales, hasta las más materiales que nos rodean a los seres humanos, porque cerca de nosotros hay jerarquías angélicas, aunque poca atención nos ponen, o a lo mejor demasiada atención por cuestiones materiales. Y por supuesto, desde el enfoque metafísico oculto, el espíritu del universo o la ideación cósmica es la que ha generado, son llamados por algunos el logos de este universo. Este logos, el logos es manifestado porque es el ápice del triángulo pitagórico. Aquí está el triángulo pitagórico, si lo ven a mano derecha. Aquí arriba está la serpiente comiéndose la cola, que aquí hay otra repetición en estos tres, ¿sí? Ese es el límite simbólico, son símbolos, no los tomen a una serpiente, no, es el límite que pone la seidad para el universo que va a surgir dentro de esa esfera blanca, dentro. ¿Sí? Y aquí está el triángulo pitagórico, en el ápice es el logos inmanifestado. Cuando el triángulo se completa, se convierte en la tetractis, o el triángulo en el cuadrado. El triángulo se puede decir, influye en el cuadrado, la estructura material. Y es el símbolo doble del tetragramatón, de 4 letras en el cosmos manifestado, y del triple rayo radical en lo inmanifestado, su nómino, los tres logos. Aquí es necesario probablemente tener un poco más de elementos, a ver si aquí tengo, a ver si acá, expresado más metafísicamente. La clasificación que se da aquí de las causas finales cósmicas es más de conveniencia que de absoluta exactitud filosófica. Al principio de un gran Manvantara, o sea, de un gran universo que va a surgir, para Brahman se manifiesta como Mula Prakriti. Ya está, ahí está la clave. El espíritu se manifiesta como la materia. Y luego como el logos. O sea, al final siempre es para Brahman, siempre es el absoluto el que se manifiesta. Como Mula Prakriti, la materia primordial, y después como los tres logos. Esto creo que le va a clarificar muy bien lo que estamos viendo en estos pasajes de antropogénesis. Estamos hablando de las primeras estancias. Sí, aquí estamos hablando. Si ustedes se fijan, estamos rodeados por la seidad. Todo es afuera la seidad, si quieren verlo así. Ella misma sobre sí misma irradia y se produce el campo de manifestación como la primera esfera, esa que ven acá.
O sea, es la seidad en una vibración, vamos a llamar, más densa. A partir de ahí, que es espíritu y materia, para Brahman y Mula Prakriti, el espíritu y la materia esencial potencial surge a través del primer logos en manifestado. Hay dos logos, como ya hablamos, el manifestado potencial, que son esos dos aspectos, y el manifestado activo. El activo genera el segundo logos y el tercero Mahad la mente. Y desde Mahad la mente surgen todas las jerarquías que están en este universo y surge el universo material. Este logos es equivalente a la mente inconsciente universal, etcétera, de los panteístas occidentales. Estamos hablando del primer logos inmanifestado. Constituye la base del aspecto sujeto del ser manifestado. Es la base. Y es el origen de todas las manifestaciones de la conciencia individual. Ustedes y yo tenemos nuestra conciencia individual. ¿Cuáles son las manifestaciones de nuestra conciencia individual? Primero, de alguna manera esta conciencia individual se identifica con la estructura material. Cuando nacemos y vamos desarrollándose el bebé, va aprendiendo que esa conciencia que está dentro del bebé va asomándose a un mundo material que no representa su naturaleza, sino es la naturaleza de la materia, de Mula Prakriti, ya en forma fenomenal. A medida que va creciendo, se van despertando los potenciales espirituales, porque todo es espiritual, pero hay un tipo de espiritualidad muy particular en cada individuo, ganada por vidas anteriores. Entonces, al ir despertando, vamos adquiriendo ciertas formas de control sobre la materia, sobre el traje, que el bebé no puede controlar primero los impulsos, ¿no? La madre le ayuda mucho, la madre naturaleza, que viene siendo la madre, pues le ayuda, le cobija, le alimenta, y no puede hacerlo solo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos desarrollándonos y vamos aprendiendo a caminar y a hacerlo nosotros. Y por eso el bebé a veces, yo quiero hacerlo por mí mismo, el niño ya pequeño. Empieza a formarse y a darse cuenta que él está aparentemente separado de los demás. Eso le lleva tiempo porque los niños normalmente no sienten la diferencia cuando están en los brazos de la madre, entre el pezón, su boca y la madre. Creen que todo es un continuo en los primeros meses de nacimiento. Después ese continuo se separa y ahí emprende que aparentemente, porque al estar identificado el niño con el traje, siente que se separa de la fuente de alimento. Y así vamos creciendo, obvio. La cantidad de tonterías que nos pueden ocurrir en esos procesos, pues después generan más obstáculos a nuestras tendencias que traemos de vidas anteriores, probablemente por el karma. Experiencias que muchos viven, separación de los padres, muerte de algunos, enfermedades, todas esas cosas, pues el karma está ahí regulándolo de alguna forma, ¿no? Y yo siempre me impresionan las palabras de Bhagavan Ramana Maharaji, que dice, si su pradava, su destino dice que va a ocurrir, ocurrirá aunque usted no quiera. Y si su pradava dice que no va a ocurrir, aunque usted busque a quien sea, a cualquier dios a pedirle que le ayude, no ocurrirá. Es muy definitivo, pero es una visión interesante que se puede analizar. Entonces, el niño cuando pasa del bebé al niño y del niño al adolescente, va cubriendo etapas para hacerse verdaderamente independiente y ejercer esa libertad y ese libre albedrío que le confieren una gran responsabilidad. La capacidad de generar amor u odio, sufrimiento o felicidad conscientemente. A veces lo hacemos inconsciente, pero tarde o temprano lo que aquí brillará es la autoconciencia.
Cuando se está completando ese proceso y ya traigo antecedentes espirituales de otras vidas, por una madurez espiritual, mis líneas de actividad se van dirigiendo a ciertos aspectos. A lo mejor quiero estudiar filosofía o tradiciones antiguas, o me quiero hacer, o sea, busco expresión de todo eso que está acumulado en mí por vidas anteriores y por las experiencias que estoy viviendo y la influencia que he recibido de mis padres y el entorno. Y de ahí, después de haber vivido hacia afuera, me empiezo a interesar por activar lo que está dentro, por conocerme. ¿Qué es lo primero? ¿Quién soy? Son las clásicas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay con todo este lío en el que estoy? Y eso nos va llevando a la, vamos a decir, a, como dicen acá, que constituye la base del aspecto sujeto del ser manifestado y es el origen de todas las manifestaciones de la conciencia individual. O sea, tras de nosotros hay una conciencia universal. Y aquí le pone la conciencia inconsciente universal. La conciencia divina en nosotros. Que influye en la personalidad y descarga todas las tendencias de otras vidas y las habilidades que traemos, etcétera, a la personalidad para que ella actúe después de cumplir ciertos requisitos de desarrollo. Quizá a partir de los 18 o 20 años ya empezamos, porque parece que ahora estamos muy acelerados, ¿no? Y vamos buscando los fines de nuestro crecimiento y desarrollo de una manera entregada, apasionada, porque solamente así. Pero cuando nos damos cuenta que el mundo material en donde estamos no rinde la satisfacción profunda que estoy sintiendo y que las sombras y manifestaciones ilusorias de este maya o de esta, vamos a decir, de este programa, de esta matrix, no son lo que quiero. Empiezo yo quizá a girar mi vista y mis intenciones hacia mi corazón espiritual y ahí empieza el verdadero camino al que hemos venido. Todos estos elementos que estamos repasando ocurren tanto a nivel macrocósmico como a nivel microcósmico. Mula Prakriti, o la sustancia cósmica primordial, es el fundamento del aspecto objetivo de las cosas, la base de toda evolución y cosmogénesis objetivas, ya lo hemos comentado. La fuerza, pues, no surge con la sustancia primordial de la latencia parabrahmánica. Es ella la transformación en energía del pensamiento supraconsciente del logos, infundido, por decirlo así, en la objetivación de este último salida de la latencia potencial en la realidad única. La fuerza emana junto con todas las manifestaciones del logos inmanifestado. Ya acuérdense que hemos estado tocando Fohat, en cosmogénesis, etcétera, pero en este estudio vamos a poder encajar muchos de todos esos elementos cuando repasemos otra vez antropogénesis y veamos detalles de algunos puntos que podemos profundizar, que me lo han pedido y lo vamos a hacer. Y ahí podemos realmente entender que toda esta materia, llamada materia primordial, Mula Prakriti, la sustancia cósmica primordial, es la base de la materia física que conocemos del universo. Es el fundamento del aspecto objetivo de las cosas, ¿sí? De que veo las cosas. La base de toda evolución y cosmogénesis objetiva. La fuerza, pues, y aquí aclara, la fuerza no surge de la sustancia primordial, ¿sí? Sino surge de la parte parabrahmánica, de la divinidad, de la seidad, del absoluto, que es una transformación en energía del pensamiento y supraconsciente del logos. Y aquí ya quiero terminar. Se pueden abrir los micrófonos nuevamente. Y las preguntas de reflexión para este párrafo. Por favor, Chuy y Carolina. Sí, ya están abiertos los micrófonos. Sí, ya.
Me gustaría hacer las últimas preguntas que vienen en la guía, pero que ahora estoy integrando para, pues, mover un poco. ¿Qué ocurre al principio de un gran Manvantara, por ejemplo? ¿Quién quiere dar su aportación? Sabemos que un Manvantara es el surgimiento del universo, ¿sí? Va a surgir potencialmente, lo hemos estado describiendo constantemente. ¿Qué ocurre? La manifestación del Logos. Perfecto. El universo surge a partir de los logos, ¿sí? Antes no vemos nada, no hay nada. Bien. Le pedimos, ¿qué es Mula Prakriti para ustedes? ¿Esto comenta? Es padre y madre, ¿no? Mula Prakriti es padre y madre. En este universo es padre-madre, sí. Ajá. Yo solo quisiera, a partir de tu comentario previo, antes de empezar las preguntas, que si pudiéramos en la siguiente sesión a dar un pequeño espacio para las preguntas, porque siempre el grupo enriquece mucho las preguntas que tenemos de la sesión en la que tú nos grabaste, donde empezamos este estudio, porque yo al menos en lo personal tengo varias preguntas. Sí, lo hacemos. ¿Sí? Bermani, sí, con gusto. Gracias. A ver, ¿qué es Mula Prakriti para ustedes? Espíritu y materia que sostiene todo lo manifestado, de lo cual desglosa todo. Mula Prakriti, sí. Segundo Logos, ¿no? En nuestro universo ya Mula Prakriti es espíritu materia, es la madre, se le considera la gran madre, ¿sí? Pero ella lleva inmersa en su naturaleza el espíritu que se desarrolló, o sea, que se indujo en la materia en el primer universo, en la primera creación, de acuerdo a la visión de los Puranas, sí. Y esta Mula Prakriti es la base de este universo, de todo el universo objetivo. Es como el absoluto en actividad. Eso. Una idea que yo quisiera que ustedes se quedaran clara. Todo lo que nos rodea, nosotros y todo este universo es el absoluto. No lo dejen de ver así. Ahora, ¿a qué podemos tener acceso con nuestros recursos después de desarrollarnos? Asumo que a la vida una. Pero perdón, el Mula Prakriti es dualidad, ¿o no? Es materia primordial, pero ya embebida del espíritu, o sea, de Parabrahman, en nuestro universo, ¿sí? Que es un universo fenomenal. Ok. A ver. Yo diría que Mula Prakriti es la sustancia cósmica primordial. Sí. Es el fundamento del aspecto objetivo de todas las cosas. Sí, pero ya tiene inmersa, es como, les dije, una roca. Blavatsky dice, la ciencia considera que es inerte la roca. Pues no es inerte, porque tiene ahí la energía divina. En los átomos, están los átomos vibrando, los electrones se están moviendo. Si no, la roca se desintegraría porque los átomos generan un campo de energía que mantiene a las vibraciones de materia aglutinadas en la roca. Dejan de moverse los electrones y se desvanecería la roca. Todo está inmerso de esta energía de la seidad, si quieren ver, o sea, del logos manifestado de la unidad de vida, en forma potencial en la roca, en forma activa en las plantas y en los animales con mayor desarrollo, hasta que llega al ser humano, y de ahí hacia arriba, hacia las jerarquías, hacia los dioses, cada vez más manifestando su potencial. A ver, la última pregunta, ¿por qué cada raza en su evolución se dice que nace bajo la influencia directa de uno de los planetas? ¿Algún comentario sobre esta? Yo tendría entre comentarios y tal vez un poco compartir como mis propias dudas. O sea, se entiende que la Tierra y bueno, toda la manifestación en esta Tierra
pues está guiada por la influencia de los planetas superiores. Entre ellos, bueno, está Júpiter, Venus, y bueno, un papel muy especial según lo que leí en la primera parte de este tomo, pues bueno, y de hecho de donde vienen muchas de mis preguntas es el Sol, ¿no? El papel del Sol que tiene en este sentido. Entonces hablamos que hay unos pitris lunares y unos pitris solares, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, entre los pitris lunares y los pitris solares, vamos teniendo una influencia también planetaria. Por ejemplo, si no me equivoco, no sé, probablemente me equivoque, pero la raza de los atlantes tuvo como protectora a Venus, ¿no? Y nuestra raza tiene a Mercurio, por ejemplo, ¿no? Y esto es porque en la medida en que toda manifestación tiene mente y tiene vida, todos estos astros mucho mayores que nosotros, tanto en su versión fenoménica como en su versión nouménica, porque todos tienen esos dos aspectos, observamos que van a influir en nosotros, ¿no? Dependiendo del tipo de momento de evolución que tenemos, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, mira, a ver, Mari, en realidad nuestra constitución, lo vamos a volver a ver en Antropogénesis. Los pitris lunares, digo, las mónadas vienen con pitris lunares, también nos dieron el Linga Sharira, ¿no? Que es básico. Después llegaron los Anishvata y los Manasaputras, de jerarquías están relacionadas con Venus, por ejemplo. Después viene la Shakti para darnos las energías emocionales del deseo relacionadas con otras entidades. Y después el soplo de vida, la influencia solar, la vitalidad, el prana, etc. Y la Tierra nos da, a través de las inteligencias terrestres, el vehículo. Entonces, si estamos formados, vamos a decirlo así, por jerarquías divinas y dependen ellas de los planetas sagrados que nos rodean en el sistema solar, ¿cómo no vamos a ser influenciados? Es mi opinión, por las posiciones astrológicas. Es obvio que cuando conoces más la doctrina oculta te das cuenta que sí hay una influencia. Ahora, influyen a nosotros mientras seamos personalidades. Cuando nos liberemos de la personalidad, o sea, ya no nos identifiquemos con ella y estemos más bien activando nuestro Dios interior, los astros que nos menciona la astrología no van a influir. Y eso lo dicen varios astrólogos importantes, ¿sí? O sea, seamos personalidad, estamos encadenados. Y en ese orden de ideas, Isaac, también los elementales que atraemos como personalidades están en función de estas influencias, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo, están en función de cómo pensamos y cómo sentimos y cómo actuamos. Porque si nos viéramos realmente, Mari, como son, no como nos vemos a través de los filtros de Maya, nos veríamos como haces de energía vibrando, con campos de energía alrededor más tenues, mostrando colores. O sea, no somos como nos vemos. Eso es un formato necesario para evolucionar. Esa es la matrix, el engaño que la naturaleza, o más bien la conciencia universal, ha ideado para que estas mónadas, vamos a llamarlo así, puedan sentirse separadas y evolucionar, cometiendo errores, solucionando problemas y creciendo. Cuando llega el momento, abandonamos a esta estructura, no tenemos por qué volver a ser personalidades y nos convertimos en parte colaboradora de este universo. Pero el trabajo a hacer en este proceso es enorme. Gracias, Isaac, gracias. Sí. Isaac, buenas tardes, buenas noches para ti. Bueno, mira, está muy interesante
qué bueno que se volvió a tomar esta decisión de que vuelvas a trabajar esto porque va quedando más cada vez, cada vuelta, es igual. Sí, sí, incluso para mí, ¿eh? Sí, sí, es que se va comprendiendo mucho y aquí vamos viendo cómo, por ejemplo, Occidente tiene más esa tendencia a vivir en una parte del cerebro y en la otra parte, una la niega y una la acepta. Sí. Cómo vemos que la inclusión en la construcción, por decirlo, en el niño, que es muy lógico, porque los niños son lógicos. Los niños cuando van caminando dicen, me pegó la silla, me sigue la luna, y nosotros en esa objetividad absurda les decimos, no, 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 la silla está muerta, la silla no te puede pegar. Entonces, ¿cómo hacemos que esa lógica del niño se vaya deconstruyendo tan rápido y la vamos afectando? Y ya cuando el niño nos dice, sí, la silla no sirve, hay que pegarle, hay que romperla, y no sabe que está constituida por átomos de vida que están ahí moviéndose, porque de otra manera pues no se podría solidificar nada, no tendríamos cosas solidificadas, no nos podríamos sentar en una silla, nunca estaría, quedaría como una idea donde andan volando todos los A eso le llamamos átomos. Ignorancia, somos ignorantes. Ignorantes y cómo mal educamos desde los niños. Porque la ignorancia nos impide educarlos bien, ¿no? Y no educamos, y cómo tenemos que llegar, bueno, yo tengo que llegar a esta edad a descubrir cosas que pensaba yo que sabía y que ahora me doy cuenta que más bien era lo que yo me condicioné a aprender, no lo que Eso es tener una mente abierta, María. Es importante. Sí. Que aunque yo lo haya sostenido 20 años y me dé cuenta que no era así, pues hay que cambiar. Así es. Y que ahí mismo, con este ejemplo que tú das, vuelve a pasar lo mismo cuando se vuelve a la disolución y volvemos a reconstruir una nueva idea. Cómo todo está surgiendo diario, en cada momento, en cada respiro, aún con el sístole, el dístole, todo está ahí vibrando. Y yo te agradezco mucho porque este repaso me está dando a mí esa gran posibilidad de aprender de comprenderlo. Todos, ¿Cómo también? Entonces yo te agradezco. Gracias. Al instructor también, o sea, en este caso me toca a mí como moderador aprender también, porque yo descubro muchas cosas estando enseñando. Es una de las cosas que siempre me di cuenta, ¿no? Sí. Y eso, pues, también se los agradezco, porque si no fuera ustedes, no estuvieran, no lo haría, no, ni modo que se lo haga a la pared, solo no creo. Y fíjate que cómo va y viene otra vez lo mismo que pasa con la vida, lo mismo que pasa con la creación, con el origen, se repite a diario con nuestras ideas, en el macro, el micro, los 7 principios universales que cuánta razón van cobrando en mí, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, María. Dani, por favor. Sí, yo diría, volviendo a la pregunta, que la influencia que ellos tienen sobre nosotros, diríamos, por decirlo así, es porque ellos son los que proveen el plano de construcción para las terrenas terrestres. Sí, son parte de la cadena, de la cadena terrestre en nuestra evolución, ¿sí? Los 7 planetas sagrados son 7 jerarquías. Nuestro planeta tiene su jerarquía, pero no tiene la elevada nivel que tienen los 7 planetas sagrados, las jerarquías de los 7 planetas sagrados. El Sol tiene una posición muy importante y estamos constituidos, se puede decir, de la naturaleza de todos esos aspectos que nos rodean. Por eso somos influidos por los astros. Aunque haya ahí ciertas, vamos a decir, modificaciones a la astrología antigua, a la astrología moderna, etcétera, etcétera. Pero es así, estoy de acuerdo contigo, Dani. Gracias, hermano. Gracias. Veo que ya no hay manitas. ¡Qué bueno! Vale, pues vamos a Sergio. Sí, faltaba Sergio. Bueno, yo quería preguntar lo mismo.
la relación de los planetas, por ejemplo, dijo, ¿por qué? La pregunta inicial que usted hizo, ¿por qué estamos influidos? Es por esa razón que algunas teorías manejan que nacemos con ciertas características. No, Sí. porque se me hace difícil entender esa parte o también la parte como lo manejan en la astrología. Es por eso que tenemos ciertas características por influencia de los planetas o por influencia de las jerarquías. Bueno, los planetas tienen sus jerarquías. Y la manifestación de esas jerarquías son las energías que despiden los planetas, si quieres verlo así. Entonces, si yo nazco, por ejemplo, yo soy un Leo, ¿no? Nací con la influencia del Sol y de Plutón en mi signo. Yo soy de la generación de Plutón en la casa principal, ¿no? ¿Por qué? Porque esos aspectos estaban en ese momento influyendo más a la hora en que yo nací. Que hay un aspecto, que el horario me lleva a un ascendente que es Piscis, bueno, que también hay elementos de ese aspecto en mi estructura. Eso no le quita que yo tenga la herencia kármica que traigo de otras vidas, más la herencia familiar que me van a otorgar. Yo no digo si sea con beneplácito, pero mis padres me heredan el karma de la familia, de las dos líneas, en la construcción de mi traje físico y del linga sharira o doble etérico. O sea, tengo por todos lados influencias. La más fuerte es la de las vidas anteriores. Pero tampoco se puede negar que la vida anterior fue la que provocó que yo naciera en esa fecha, por decir algo, con esa familia y en esa relación, y tuviera yo que ser influido por esas jerarquías de los planetas sagrados. O sea, todo está encadenado, muy complejo para entenderlo tan simple, pero es que nada está separado, todo está unido y todo está influyéndose constantemente. Hermano, hermano Isaac, eso tiene que ver con los 7 rayos también. Sí, también. Todos tenemos los 7, pero uno es el principal que influye. Como tenemos los 12 signos zodiacales, pero uno de ellos es el que más nos afecta. Claro. Pero bueno, aquí está la pregunta, Isaac. En realidad, esta influencia de los planetas y el rayo que tenemos más fuerte y todo esto, ¿tiene que ver o es más bien la expresión en esta encarnación de cuánto hicimos o dejamos de hacer en encarnaciones anteriores? Mira, nuestro programa es complejo. Ustedes y yo venimos transitando nuestra esencia espiritual, viene porque la parte espiritual es la inmortal, ¿eh? Cuerpo causal aguarda todas las vidas que está, todas las personalidades, ¿no? Blavatsky que dice que son como perlas de un collar. Venimos quizá de cientos de encarnaciones, porque para interesarnos estos temas tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y nacemos en un momento dado, determinado por las condiciones de ese pasado que traigo, influida por remanentes que sobraron de otras encarnaciones y que no se expresaron, conformándome, vamos a decir, la base de mi futura personalidad. 70% vamos a hablar. Además, la unión de mis padres, de dos fuentes alternas de familias o de energías, otorgan otros karmas que traen cada uno y que ellos son herederos. Y entonces, estos karmas conforman mi traje físico y el doble etérico. Y está muy relacionado con enfermedades o habilidades o formas de ser y parecidos, ¿no? Físicamente. ¿Por qué ellos? Porque eso fue la decisión de las almas. Primero de mi alma, nacer en esa condición, en esa familia y en esas condiciones por el peso del karma que trae. Eso está
relacionado con los astros que en el momento en que yo nací, porque nada está separado, todo está unido en este universo, en la vida una, estamos todos inmersos en ese caldo de energía que se ve separado por la ilusión que tenemos de identificarnos con el traje y Maya, la ilusión generada por la misma conciencia universal para que podamos evolucionar. Si ustedes y yo estamos fusionados con la conciencia universal, no podríamos evolucionar. Veríamos todas energías por todos lados que nos salen y entran y nos contactan. No veríamos la separación del traje. Nos veríamos sumidos dentro de una fuente de energía. Entonces, ¿cómo hacer para que evolucione? Pues, tiene que haber, eso se lo idearon seguro algunas jerarquías, para sacar a la mónada con ciertos aspectos y darle la oportunidad de que en vida tras vida fuera aprendiendo experiencias y cada vez fuera más autoconsciente de la naturaleza divina que está en él. Y en alguna, después de haberse cansado de vivir hacia el mundo, hacia sus pasiones, hacia sus cosas, empezar a regresar a la fuente, que es la que dirige todo. Y eso es entendible para todos, aunque no nos demos cuenta, aunque estemos, como digo, chiflando en la loma, en nuestras diversiones y de la vida y a lo mejor en las drogas y todo. Estoy refiriendo a un público general, pensando que el mundo es así, que hay que venir a divertirse y que es lo único que hay, si puede, porque ahora no se puede tan fácil. Es tan válido como aquel que está entregado a ser mejor ser humano. ¿Por qué? Porque esa alma aún necesita experimentar y normalmente experimentará por sufrimiento para despertar, como dice Madame Blavatsky. Entonces, es un juego complejo. Puede ser macabro cuando estamos sumergidos en la materia y sufrimos constantemente vida tras vida. Pero a medida que nos vamos redimiendo y vamos saliendo de esa ignorancia que nos hace matar a otro para quitarle algo, o calumniar, o mentir, o hacer todas las barbaridades que hemos hecho, vamos sintiendo que se abre y se despeja el panorama y se abre un universo diferente en nuestra vida y en nuestra encarnación. Y es ahí donde podemos decir que empieza el desarrollo interior, el hollar el sendero espiritual. Aunque la gente no tenga, niegue que eso es verdad, están en su derecho porque están en su nivel y en el momento que tienen que experimentar lo que están experimentando. Si fuéramos capaces de entenderlo, seríamos más compasivos y comprensivos con los que nos rodean. Y la única manera de poder ayudarlos verdaderamente, no digo que no se puede ayudar físicamente porque se puede ayudar, es haciendo un cambio personal. Acuérdense lo que dice Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Ese es nuestro compromiso, para mí, el único fijo, importante que todos debemos buscar. El cambio, la transformación, la realización, si puedo llegar, la iluminación, si tengo oportunidad y el karma me lo permite. Ojalá lo analicen. Esa forma es de ayudar inmensamente a toda la humanidad. Es la mejor forma, incluyendo a todos los hermanos que están sufriendo en Ucrania y en otros lugares del mundo. Sí, Ricardo. Muchas gracias, Isaac. Sí, Ilma. Que pensaba que en este plano unidos se oye como muy unidos. ¿No sería mejor la palabra correlacionados en este plano? Sí, podemos hablarlo como quieras. La idea es que no hay separación. Todos estamos unidos. Y eso es lo importante. A pesar de que tú veas a la gente, por ejemplo, de Libia, pues del otro lado del mundo. Correlacionados. Pero en realidad, esa energía que está sosteniendo todo, la vida una en nosotros es la misma para todos. Las diferencias están en los estratos, en las vibraciones inferiores por las vidas que hemos vivido y el tipo de vida que hemos vivido. Eso nos puede hacer diferentes a ti y a mí, ¿no? Tú naciste en Colombia, yo nací en México. Yo tuve unas experiencias, tú tuviste otras. A ti te gusta el café colombiano y a mí también, es lo que sabemos hacer. Pero hay cosas que no nos gustan a iguales. Sí, eso ya es parte de mi propia experiencia de otras vidas y de las tuyas.
Pero en la esencia monádica, si quieres verlo así, la Atma es la misma, porque esa no evoluciona, esa es la seidad que nos hermana, y ese es el famoso objetivo de fraternidad universal de la sociedad. Y en esta época deberías volverse a retomar, porque la verdad que de fraternales no somos nada. Bueno, gracias, Salomón. Ricardo, ya te confundí con Salomón. A ver, Vilma, y ya acabamos, ¿no, chicos? Porque mi garganta Última preguntita, es bien cortita, Isaac. Al principio nos dijiste que nos dirías al final, nos recomendarías 2 traductores para leer a San Pablo, para leer las cartas de Pablo, porque en realidad hay varias traducciones de la Biblia. Sí, pero cuidado, ¿cuál vale la cuidado, pena leer? están muy alteradas, Vilma. Eso, por eso, muchas gracias, muchas gracias. Les voy a decir, permítanme. 1.000.000 de gracias, Isaac. Miren, yo tengo la Biblia, Ujú. la Biblia que me regalaron en México, que se llama, que tiene la traducción de Reina Valera, Oh, de 1960. Reina Valera son 2 traductores de mediados de la Edad Media, que son los que hacen más referencia, varios autores, por ser por lo menos los más cercanos a los originales, si quieren verlo así, que tienen también sus cambios. ¿Sí? Claro. Entonces, yo recomiendo esa versión. O sea, cuando compren una Biblia, por ejemplo, la de Jerusalén, está más modificada que su abuelita, la verdad. Acabamos de estar en un retiro, y yo tenía ahí, en el retiro del monasterio, había una Biblia de Jerusalén. Digo, ni para leerla, ¿para qué? Le cambio porque no encaja a veces con el dogma. Entonces le cambia. Pero bueno, entonces yo tengo una Biblia muy buena que se llama la Biblia de referencia Thompson. Ok. Muy buena. Okay. Tiene, nomás miren el grandecito, tiene referencias, trata los temas por separado, lo marca en rojo, ¿sí? Es muy interesante esta Biblia porque es para estudiar. Reina Valera de 1960, la revista, compilado y redactado por Frank Charles Vida, se llama la editorial. Vida. Pero es muy buena porque ustedes tienen el párrafo y abajo, y a los lados comentarios que los refieren a varios otros. O sea, es para estudio, para investigar, eso se puede muy decir. Bien. Yo te entiendo, la Biblia ha pasado por muchas manos, y yo me acuerdo a Juan Viñas explicándonos ese tema, que al final los evangelios que se escogieron, hablando del Nuevo Testamento, fueron hechos según conveniencia del concilio que se hizo. Quitaron a varios libros que consideraron que no eran inspirados y otros los dejaron. Son los que tenemos. Pero si ustedes se ponen a leer los libros que fueron expulsados de la Biblia, que no fueron considerados, fíjense cómo los decidieron. Decía Juan, porque ya desencarnó, que en uno de los concilios, no sé si fue el 3º o el 4º concilio, pusieron todas las versiones de los evangelios. Habían 80 versiones de los evangelios cristianos. 80. Los pusieron todos sobre una mesa y cerraron y dijeron, al otro día, los que estén en el suelo son los no inspirados y los que se queden son los inspirados. Pues alguien tiene la llave para entrar y escoger, pues seguro, ¿sí? Entonces, Juan me decía, ahora, eso no le niega a los evangelios la inspiración que tienen, ¿eh? Cuidado. Claro. Quien escogió, lo escogió, digamos bien, pero hay obras que son consideradas no merecedoras de estar en los evangelios y que tienen una gran enseñanza, incluyendo la literatura gnóstica. Hay varios libros gnósticos muy buenos. No me refiero a la gnosis moderna, sino a la gnosis primitiva. ¿Vale? Todo. Hay un pasaje donde le dice el Maestro Jesús le pregunta a alguno de sus discípulos, claro. ¿Quién piensan ustedes que fue Juan el Bautista? Ya lo habían matado, ¿no? Sí. Y empezaron a hablar y dijeron, y él dijo, es Elías que volvió. Ahí está hablando de reencarnación. Sí, reencarnación. Esa parte la han querido modificar. Bueno, porque
Y ahora, ¿cómo explicamos cómo que volvió Elías? ¿Por milagro? Claro. Sí. Pero bueno, es un tema que yo lo dejaría de momento aparte y me gustaría que hiciéramos la invocación para cerrar nuestro estudio, ¿les parece? A ver, cerramos nuestros ojos un momento y vamos a repetir las frases que voy a decir. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo es uno con todos los demás. Así sea. Y gracias a todos, chicos. Gracias, gracias. Nos vemos mañana con Enrique. Gracias, Isaac. Gracias, gracias. Isaac. Qué hermosa, gracias. Gracias, Chuy.